El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Estación Literaria, un programa para compartir con ustedes personajes, historias y hechos a través de la palabra. Estaremos haciendo un recorrido sobre diferentes autores, géneros y épocas que llegarán a sus hogares para que se familiaricen con el mundo de la literatura. En el mes de junio se celebra el Día del Padre y como en este programa tenemos en cuenta aquellas fechas especiales, este estará dedicado a aquellos hombres que también han sido fuente de inspiración para algunos autores. Héctor Abad Faciolince es un escritor y periodista colombiano. Nació el 1 de octubre de 1958 y una de sus obras más representativas está dedicada a su padre, en una época en donde la Medellín de antaño apenas se estaba conformando. En su relato, El olvido que seremos, cuenta la relación que tuvo con su padre, los valores que le inculcó desde pequeño a él y a sus hermanas y la lucha constante que su padre mantuvo por defender los derechos humanos. Pues para él, para el ser humano, es muy importante la educación y el vivir consiste en ayudar a los demás. Así que vayan por su taza de café, acomódense en su lugar favorito y preparémonos para conocer esta linda historia. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela. Tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. «Porque no va a misa». «¿Y yo?». «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaban las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo, le dije: «No voy a volver a rezar». «¿Ah, no?» «No. Yo ya no quiero irme para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él». La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo. Es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó: «¡Chito!». Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, los reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar, sin dudarlo un instante, por defender a mis hijos. Sé que a mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegara a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte,
la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, con un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. El olvido que seremos es una dedicatoria a su padre, a sus enseñanzas y una forma de asimilar el duelo después de la muerte, pues en su obra se refleja la gran tristeza que dejó en su corazón y en el corazón de sus familiares. Héctor Abad Gómez, su padre, fue un médico especialista en salud pública y su lucha por defender los derechos fundamentales, los derechos humanos, consistía en ayudar a la población más vulnerable de Medellín, pues gracias a él se hizo posible que muchas de las comunas de Medellín contaran con agua potable a través del alcantarillado. Mis amigos y mis compañeros se reían de mí por otra costumbre de mi casa que, sin embargo, esas burlas no pudieron extirpar. Cuando yo llegaba a la casa, mi papá, para saludarme, me abrazaba, me besaba, me decía un montón de frases cariñosas y además, al final, soltaba una carcajada. La primera vez que se rieron de mí por el saludo de mariquita y niño consentido, yo no me esperaba semejante burla. Hasta ese instante, yo estaba seguro de que esa era la forma normal y corriente en que todos los padres saludaban a sus hijos. Pues no, resulta que en Antioquia no era así. Un saludo entre machos, padre e hijo, tenía que ser distante, bronco y sin efecto aparente. Durante un tiempo, evité esos saludos tan efusivos si había extraños por ahí, pues me daba pena y no quería que se burlaran de mí. Lo malo era que, aun si estaba acompañado, ese saludo a mí me hacía falta, me daba seguridad, así que al cabo de algún tiempo de fingimiento, resolví dejar que me volviera a saludar igual que siempre, aunque mis compañeros se rieran y dijeran lo que les diera la gana. Al fin y al cabo, ese saludo cariñoso era una cosa de él, no mía, y yo lo único que hacía era dejarlo hacer. Pero no todo fue burla entre mis compañeros. Recuerdo que una vez, ya casi al final de la adolescencia, un amigo me confesó: hombre, siempre me ha dado envidia de un papá así. El mío no me ha dado un beso en toda la vida. Tú escribes porque fuiste un niño mimado, un spoiled child. Me dijo una vez alguien que se decía mi amigo. Lo dijo así, en inglés, para mayor escarnio, y aunque me dio rabia, creo que tenía razón. Mi papá siempre pensó, y yo le creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. En un cuaderno de apuntes que yo recogí después de su muerte bajo el título de Manual de Tolerancia, escribió lo siguiente: si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Es posible que nadie, ni los padres, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto y seguro es que los pueden hacer muy infelices. Él nunca nos golpeó, ni siquiera levemente, a ninguno de nosotros. Y era lo que en Medellín se dice un alcahueta, es decir, un permisivo. Si por algo lo puedo criticar es por haberme manifestado y demostrado un amor excesivo, aunque no sé si existe el exceso en el amor. Tal vez sí, pues incluso hay amores enfermizos. Y en mi casa siempre se ha repetido en son de chiste una de las primeras frases que yo dije en mi vida, todavía con media lengua: papi, no me adores tanto. En todas las sociedades y diferentes urbes del mundo existen personas que no están de acuerdo con la política del gobierno de sus países, los también llamados activistas y líderes sociales. Estas personas buscan una igualdad de derechos para toda la comunidad del territorio. Héctor Abad Gómez, el padre de nuestro autor del día de hoy, era una de estas personas. Él exigía al gobierno de la época de los 80 igualdad de derechos para toda la comunidad, hecho que lo llevó a la muerte. Ese mismo martes 25 por la mañana asesinaron al presidente del gremio de maestros de Antioquia, Luis Felipe Vélez, en la puerta de la sede del sindicato. Mi papá estaba indignado. Muchos años después, en un libro publicado en 2001, Carlos Castaño, el cabecilla de los paramilitares durante más de 10 años, confesará cómo el grupo liderado por él en Medellín, con asesoría de inteligencia del ejército, asesinó, entre muchas otras víctimas, tanto al senador Pedro Luis Valencia, delante de sus hijos pequeños, como al presidente del sindicato de maestros, Luis Felipe Vélez.
A ambos los acusaban de ser secuestradores. Al mediodía de ese martes, cuenta mi mamá, volviendo juntos de la oficina, mi papá quiso oír las noticias sobre el crimen de Luis Felipe Vélez, pero en todas las emisoras de radio no hablaban de otra cosa que de fútbol. Para mi papá, el exceso de noticias deportivas era el nuevo opio del pueblo, lo que lo mantenía adormecido, sin nociones de lo que en verdad ocurría en la realidad, y así lo habían escrito varias veces. Estando con mi mamá, le dio un puñetazo al volante y comentó con rabia: la ciudad se desbarata, pero aquí no hablan sino de fútbol. Dice mi mamá, ese día que estaba alterado, con una mezcla de rabia y tristeza, casi en el borde de la desesperanza. Esa misma mañana del 25 de agosto, mi papá había estado un rato en la Facultad de Medicina y luego en su despacho en el segundo piso de la casa donde funcionaba la empresa de mi mamá en el centro, en la carrera Chile, al lado de la casa donde había vivido Alberto Aguirre en su juventud y donde seguía viviendo su hermano. Esa era la sede del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Supongo que fue en algún momento de esa mañana cuando mi papá copió a mano el soneto de Borges, que llevaba en el bolsillo cuando lo mataron, al lado de la lista de los amenazados. Por la tarde volvió a la oficina, escribió su columna para el periódico, tuvo algunas reuniones con la gente de su campaña política y se citó con los de publicidad para verse en el directorio liberal al atardecer. Esa noche pensaban empapelar la ciudad con carteles que llevaban el nombre y la foto del candidato. Antes de ir al directorio, una mujer de quien no sabemos el nombre y a quien nunca volvimos a ver, le sugirió a mi papá que fuera hasta el sindicato de maestros a rendirle un último homenaje al líder asesinado. A mi papá le pareció muy bien la idea e incluso invitó a Carlos Gaviria y a Leonardo Betancourt a que fueran juntos y hacia allá salía cuando yo lo vi por última vez. La obra testimonial del duelo se encarga de que no queden en el olvido aquellos hechos que enmarcaron la muerte de Héctor Abad Gómez y por tratarse de un relato real pasa a formar parte de la historia de Colombia, lo que hace que el lector pueda conocer los hechos que pasaban en esta época y conectarse con la realidad. A través de su experiencia personal, el autor logra mantener vivo el recuerdo de la Colombia de antaño y a su vez logra un duelo colectivo entre todos los lectores, haciendo una conexión entre el lector y el autor. Está muerto y yo no lo sé. Está muerto y mi mamá no lo sabe, ni mis hermanos lo saben, ni sus amigos lo saben, ni él mismo lo sabe. Yo estoy empezando la junta directiva del edificio Colseguros. El presidente de la junta, el abogado y el grafólogo Alberto Posada Ángel, que también será asesinado a cuchilladas algunos años después, lee el acta anterior y hay otro señor que llega un poco tarde y, antes de sentarse, cuenta que a pocas cuadras de allí acaba de ver matar a otra persona. Comenta los balazos de los sicarios, lo horrible que se ha vuelto Medellín. Yo no me imagino quién es y pregunto casi con descuido quién pudo haber sido el muerto. El señor no lo sabe. En ese momento me llaman al teléfono. Es raro que me interrumpan en plena junta, pero dicen que es urgente y salgo. Resulta ser un periodista, viejo conocido mío, que me dice: siquiera te oigo, por aquí estaban diciendo que te habían matado. Yo digo que no, que estoy bien y cuelgo, pero en ese mismo instante recapacito y sé quién es el muerto, sin que me lo hayan dicho. Si alguien está diciendo que mataron a Héctor Abad, fue porque mataron a alguien que se llama como yo. Me voy derecho a la oficina de mi mamá y le digo: creo que pasó lo peor. Mi mamá está al teléfono hablando con una amiga, Gloria Villegas de Molina. Cuelga precipitadamente y me pregunta: ¿mataron a Héctor? Le digo que creo que sí. Nos levantamos, queremos ir hacia el sitio donde dicen que hay una persona muerta. Le preguntamos al señor de la junta y este nos da una esperanza. No, yo al doctor lo conozco y el muerto no era él. De todas formas vamos. Un mensajero de la oficina se nos adelanta. Hacemos el mismo recorrido a pie que unos minutos antes había hecho mi papá y Leonardo,
la carrera Chile. Voltear a la izquierda por Argentina, cruzar el Palo. Al acercarnos a Girardot, de lejos, vemos una multitud de curiosos alrededor de la puerta de una casa, sede del sindicato. De entre el corrillo sale un mensajero que hace señas afirmativas con la cabeza. Sí, es el doctor, es el doctor. Corremos y está ahí, boca arriba, en un charco de sangre, debajo de una sábana que se mancha cada vez más de un rojo oscuro, espeso. Sé que le cojo la mano y que le doy un beso en la mejilla y que esa mejilla todavía está caliente. Sé que grito y que insulto y que mi mamá se tira a sus pies y lo abraza. No sé cuánto tiempo después veo llegar a mi hermana Clara con Alfonso, su esposo. Después llega Carlos Gaviria, con la cara transfigurada del dolor, y yo le grito que se vaya, que se esconda, que tiene que irse, porque no queremos más muertos. Entre mi hermana, mi cuñado, mi mamá y yo rodeamos el cadáver. Mi mamá le quita la argolla de matrimonio y yo saco los papeles de los bolsillos. Más tarde veré lo que son. Uno es la lista de los amenazados de muerte, una fotocopia, y el otro, el epitafio de Borges, copiado de un puño y letra, salpicado de sangre. Ya somos el olvido que seremos. Nuestro autor del día de hoy ha sido novelista, poeta y traductor. Ha escrito para diferentes periódicos y revistas de diferentes países como España, Colombia, Venezuela, México y Gran Bretaña, incluyendo Los Colombianos, El Espectador y El Colombiano. Hemos llegado al final de esta entrega y esperamos que les haya gustado este programa dedicado a los padres. Les enviamos un gran saludo del Día del Padre a esos padres que siempre han estado pendientes de sus hijos y a los que no, también. Hasta luego.